Bueno, este es un podcast que va a estar integrado por Martina Kraus, Lola Sasso y Carolina Bairoleto. Y bueno, remontándonos a la historia del petróleo, podemos decir que para el año 3000 a.C., el petróleo no tenía el valor que se tiene hoy en día, ya que este era usado principalmente en Medio Oriente por los babilonios para simplemente impermeabilizar sus botes, y los egipcios también lo usaban en la preparación de sus momias, perdón. Pero luego, con el tiempo, nació la industria del petróleo con los nuevos descubrimientos de los pozos de Estados Unidos y demás. Y además, incrementó su demanda con la creación del automóvil para el 1885, más o menos. Bien, además, donde fue el boom, por así decirlo, del petróleo y donde se empezó a batallar por el mismo, por así decirlo de cierta manera, fue con la Primera Guerra Mundial, donde este recurso era fundamental para usarlo como combustible de los tanques, camiones y barcos de guerra. Bien, entonces, el petróleo no solo constituye la piedra angular de la economía política contemporánea, sino que es, además, el centro del actual escenario de conflictos internacionales y del paradigma energético vigente. En la primera década de este siglo, el sistema internacional necesitaba reconsiderar nuevas fuentes de energía, como por ejemplo los hidrocarburos, y esto era debido al impacto ambiental que genera la explotación de estos recursos naturales para el ambiente, ¿no? Bien, el aumento de los precios del petróleo ha alcanzado una cifra de 3 dígitos en 2008, y esto generó que la economía y la política convulsione en los principales países exportadores. En el debate ambiental, se debe realizar un cambio de paradigma energético, principalmente que sea sustentable y equitativo a la vez, ¿no? Bien, el discurso geopolítico del petróleo se puede establecer a través de representaciones y prácticas espaciales, sí. También hay que resaltar la naturalización de la violencia, los intereses de la petrocracia y la degradación socioambiental y cultural. Claro, y como decía Martina, ¿qué quiere decir esto de discurso geopolítico? Entonces, lo esencial sería abarcar el tema de la geopolítica y qué significa esta. Bueno, esta es una disciplina que se destaca como un conjunto particular de prácticas que llegan a ser dominantes y por ello excluyen paralelamente a otro conjunto. Este discurso se refiere básicamente a todos los intelectuales del Estado, las instituciones, los regímenes y las organizaciones internacionales que espacializan la economía política mundial y la transforman en una representación y funcionamiento específico del mundo. Su fundamento está prácticamente basado en representaciones del espacio y las prácticas espaciales. Esta disciplina además tiene un enfoque que incluye fenómenos culturales y sociales, y sus tres perspectivas, por así decirlo, se las puede denominar como geopolítica práctica, formal y popular. La representación de este espacio petrolero son los códigos, signos y entendimientos que predominan en el discurso geopolítico. Estos se encuentran establecidos, por un lado, en el mapa geoestrático petrolero, que se encuentra trazado como criterios materiales y conceptuales, y luego se encuentra en la representación espacial, donde se encuentra a su vez sustentada en la arquitectura del régimen internacional petrolero y el modelo de gran dependencia del petróleo. Bueno, y como dijo Lola antes, mencionó que códigos, signos y entendimientos se encuentran establecidos en un mapa geoestratégico político y que este mapa está conducido principalmente por Estados Unidos y se puede fundamentar tanto material como conceptualmente. El primero mencionado, que sería materialmente, se estructura en 6 comandos y es así porque cada comando abarcaría un área en el mapa diferente. Además, se encuentra el fundamento conceptual que establece en que cada región en este mapa eh,
posee sus propias particularidades a partir de ciertos criterios anglocéntricos. Además, por último, cabe destacar que los criterios materiales y conceptuales que se fundamentan en la representación contemporánea del discurso geopolítico petrolero no solo garantizan el poder racional de Estados Unidos, sino el poder estructural mediante el uso de poderes inteligentes sobre los distintos actores del sistema internacional. Bueno, como venía diciendo, el mapa geoestratégico es la representación, también se puede decir que es la representación en la cual se desenvuelve la actividad militar de la economía política petrolera internacional, garantizando el acceso y uso de los espacios energéticos. Es por esto que podemos decir que el régimen internacional petrolero, o también conocido como RIP, está constituido en realidad por la arquitectura de los códigos y entendimientos que hacen posible la permanente explotación de los mismos. Este modelo es considerado como la alternativa indispensable para el sostenimiento de los modelos de desarrollo económico de los países en vía de industrialización y el sostenimiento industrial de los países desarrollados. Además, se puede afirmar que esta dependencia al oro negro se remonta oficialmente, o sea, esta dependencia de Estados Unidos al oro negro, se puede remontar oficialmente al 2006, cuando Bush afirmó que su país era adicto al petróleo, convirtiendo a Estados Unidos en el mayor país consumidor del mundo y en el principal motor conductor de su propia política exterior. Claro, y además es muy importante, en mi opinión, abarcar las prácticas espaciales del discurso que se pueden identificar desde 3 ángulos. El primero abarca las intervenciones militares y guerras que aseguran la dinámica de explotación, de abastecimiento y de seguridad energética de los principales estados consumidores de energía. El segundo incluye la ejecución de los elementos que constituyen el RIP, antes mencionado por Carolina, y especialmente mediante las prácticas de especulación en el mercado abierto y en el mercado de futuros. Y por último, el tercer ángulo identifica la dinámica y consecuencias socioambientales que reproducen la explotación petrolera como actividad productiva. Bien, ahora, siguiendo con lo que dijo Lola, quería comentar que cuando uno se pregunta, ¿quién fija los precios? Que es una gran pregunta que nos solemos hacer, nos tenemos que remontar a que el mecanismo fijador de estos posee una doble cara, ¿no? La primera está focalizada en los países productores, quienes poseen la capacidad de influir en el aumento, caída o ya sea mantenimiento de los precios a través de la producción de petróleo, basado en las leyes de la oferta y la demanda. Pero esto no implica la separación entre la política y el petróleo, sino que todo lo contrario, las bases de la denominada petropolítica, ¿no? Bien. Entonces, la segunda matriz se caracteriza por desespacializar la economía petrolera mediante los flujos del mercado financiero internacional. Bueno, y ahora voy a hablar un poquito del impacto ambiental de la extracción del petróleo. Bueno, podemos decir que los daños ambientales que causa el petróleo no se limita solo al impacto de erosión territorial, sino a una profunda degradación ecológica y social. Las perforaciones petroleras son causa permanente de contaminación, daño irreparable a la flora y la fauna, y degrada la calidad de vida de los habitantes que viven en tal entorno. Con lo cual se hace urgente la resignificación de sus usos y los posibles desusos que las fuentes de energía alternativa podrían llegar a establecer, a fin de restablecer un equilibrio más armónico entre el espacio natural y las sociedades. Bueno, entonces, ahora a partir de todo lo dicho, podemos concluir y resaltar la relación entre las estructuras que generan las condiciones materiales para el uso y reproducción de la explotación de espacios petroleros, así como de los instrumentos de los que se vale el imaginario creado y creador de las condiciones necesarias para legitimar en el paradigma energético vigente. Entonces, en mi opinión, descifrar tales impactos y relaciones
es uno de los pasos básicos para desconstruir el discurso petrolero, que cada día se torna más violento e insostenible. Entonces, ¿no? Una alternativa a este modelo vigente podría ser los espacios de representación, los cuales son entendidos como el conjunto de espacialidades utópicas desafiantes a las representaciones y prácticas espaciales dominantes. Además, son generadores de contraespacios capaces de proyectar su propia territorialidad, representación y mecanismos autónomos, con las verdaderas necesidades globales de un proyecto energético sustentable, que es lo que se busca hoy en día. Claro, y como decía Martina, estos espacios que mencionó requieren además de una permanente confrontación con el modelo energético dominante, ya que éste posee los más poderosos instrumentos de sometimiento y apropiación de la realidad que están basados en el actual orden geopolítico de globalización, que se podría decir, entre comillas, militarizada. También se requiere forzosamente indicir en la transformación del discurso petrolero. Entonces, ¿cuál podríamos decir para cerrar este tema que es el primer paso? En mi opinión, y en de nuestra opinión, sería desnaturalizarlo.